Gracias, presidente. Un saludo para usted, para todos los compañeros y para los ciudadanos que nos acompañan desde las barras, así como a los medios de comunicación. Yo voy a empezar por ahí, doctor Albeiro, escúcheme y después diga que vote en negativo, pero pues al menos escúchenme. Yo creo que es como el orden de las cosas, escuchar la ponencia negativa y después tomar la decisión, pero no hemos escuchado y ya estamos pidiendo que se niegue la proposición de archivo. Yo creo que eso deja mucho que desear en un sitio donde pues se debe privilegiar el debate y la argumentación y no pues simplemente venir a votar porque sí. Pues yo estoy, por supuesto respeto quienes estén de acuerdo con esto, pero pues al menos escuchar. Yo creo que es lo mínimo que se debe hacer en una comisión de estas, escuchar y ya después tomar una decisión. Como bien lo indica el presidente, pues presento ponencia negativa al proyecto de acto legislativo número 017-2017, por medio del cual se crean las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz en la Cámara de Representantes para 2 periodos constitucionales. Lamentablemente se pidió, como dice ahí, se solicitó audiencia pública desde el 12 de septiembre, pasaron 2 sesiones de la comisión sin que se aprobara. No hay mala fe allí, no intento decirle, simplemente no se aprobó, incluso en algunas al final era que no había quórum para aprobarla. Sin embargo, pues deja mucho que desear que el día que se aprueba la audiencia pública, ese mismo día el gobierno increpa a mis asesores que habían acabado de radicar la audiencia pública y corre a radicar la ponencia positiva con el único fin de entorpecer la audiencia pública, que no es nada distinto que escuchar a los diferentes sectores, a quienes están a favor y en contra, pero que pues tienen todo el derecho, como lo dice la Constitución y la ley, de venir a expresarse aquí en la Cámara de Representantes. El proyecto de ley básicamente, y todos lo saben, crea un total de 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la elección de un total de 16 representantes a la Cámara de manera temporal y por 2 periodos electorales. Esto en lo que considera el Centro Democrático, pues no es nada distinto a una fachada más de muchas que hay en el acuerdo para que las FARC puedan afianzar su poder político en las zonas en las cuales ha tenido mayor influencia y control territorial. Y pues en este tránsito de la ilegalidad a la legalidad, pues fuera de lo que ya se aprobó acá, de las 10 curules, 5 en Senado y 5 en Cámara, pues vienen ahora con este tema de las 16 circunscripciones, vulnerando principios constitucionales y electorales como la igualdad, el respeto a la soberanía popular y otros elementos básicos del Estado de Derecho. Mire, el proyecto debe ser archivado por las siguientes consideraciones. El promedio de la participación en las pasadas elecciones a la Cámara de Representantes fue del 44%. Es decir, por nosotros, por quienes hoy estamos aquí, votaron 14.405.043 personas, de los cuales la votación en los municipios donde se concentrarán las 16 circunscripciones de paz representó únicamente el 11.5% del total de la votación, es decir, 1.656.580 votos. Es preocupante esta situación porque estos nuevos candidatos o representantes surgirán de territorios, como lo mencionaba, donde históricamente las FARC ha ejercido control territorial, practicando actos de terrorismo, cultivos ilícitos, minería criminal, y aunque no serán inscritos por el nuevo partido de las FARC, pues se podrán imponer mediante las nuevas organizaciones que puedan surgir para la presentación de estos candidatos. La MOE, que aquí nos está entregando unos apuntes que hacen del análisis del proyecto, dice o advierte que en los casos en que coincida la circunscripción especial de paz con territorios étnicos, se podrá inscribir cualquier clase de candidato por los consejos comunitarios, los resguardos y las autoridades indígenas
debido a que existe una desactualización de las bases de datos oficiales que determinan la existencia de estas organizaciones. Es decir, ni siquiera el Estado tiene claro en estas 16 circunscripciones cómo están repartidos los grupos a los que supuestamente este proyecto de acto legislativo intenta favorecer. Hay un desconocimiento por parte del Estado sobre la conformación actual en estos territorios de las comunidades que supuestamente se intentan favorecer. Hay incertidumbre sobre los requisitos que las organizaciones interesadas en postularse a estas circunscripciones deben cumplir para candidatizarse, y el riesgo es que se utilicen organizaciones como fachada para avalar candidatos que realmente representan los intereses de otras comunidades y no de las que realmente se deberían intentar proteger mediante un proyecto de este sentido. Si lo que realmente se pretende es buscar que la representación de las víctimas esté en estas 16 circunscripciones, existe una contradicción del gobierno. Yo firmé una proposición, la cual fue apoyada por algunos de los compañeros, para que así como a las FARC o al nuevo partido de las FARC se le daban 5 curules directas en Cámara y 5 curules directas en el Senado, pues se crearan 5 curules adicionales en Cámara y 5 adicionales en Senado para las víctimas del conflicto armado. Y esta proposición ni siquiera fue discutida por el gobierno. Es decir, esa proposición realmente quería reconocerle a las víctimas una representación en el Congreso, en el próximo Congreso, de manera directa, sin someter al Estado a un desgaste de esto y con otros temas que vamos a ver más adelante, y garantizando efectivamente que esas curules fueran para las víctimas del conflicto y no para las FARC, como muy seguramente van a terminar siendo, y como ya un compañero nuestro representante lo sugirió en una audiencia o en un evento que hicieron acá en el Congreso. La siguiente. No, perdón, esa. Según las cifras del Registro Histórico de Víctimas de la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, existen 8.532.636 víctimas. Estos son datos oficiales, de los cuales, según el informe de la MOE, las víctimas en esas circunscripciones que desean crear representan únicamente el 36% del total nacional de víctimas, correspondientes a 3.071.749 víctimas, que quedarían con una representación en estas 16 circunscripciones. Es decir, que el 64% restante, correspondiente a 5.460.887 víctimas, pues no estarían representadas por los representantes a la Cámara que se elegirían por estas circunscripciones especiales. Hay un tema que a mí me parece supremamente delicado y que lo único que hace es favorecer los intereses políticos de las FARC, y es permitir el doble ejercicio al sufragio. A mí a veces me da la impresión de que lo que estudié en la universidad como que se lo borraron de un soplo. Hasta donde yo recuerdo y hasta donde la democracia lo indica, pues cada ciudadano tiene derecho a un voto, a votar una sola vez por la persona que considera representa mejor sus intereses. En estas 16 circunscripciones se está permitiendo que la gente vote una vez por las circunscripciones y una vez por el candidato que deseen votar, es decir, que puedan sufragar 2 veces, como si en el Congreso existiese la doble representación, es decir, como si aquí pudiese existir 2 representantes para un mismo ciudadano. La verdad es que eso es inconstitucional, violatorio del derecho a la igualdad, porque ¿por qué un ciudadano puede votar 2 veces y otro ciudadano puede votar solamente una vez? Y bueno, eso va en contra de todo lo que ha significado y significa la democracia, no solamente en Colombia, sino en general en todo el mundo. La siguiente. La Corte Constitucional en sentencia 1110 del 2000 reconoce que la democracia tiene su fundamento en el principio que lo decíamos, una persona, un voto. Una persona solamente puede
votar una sola vez. Y me permito leer las comillas, presidente, si me lo permite. Abro comillas, y esto lo dice la Corte Constitucional. Las distintas personas gozan de una igualdad de dignidad. Por lo tanto, sus intereses y preferencias merecen una igual consideración y respeto por parte de las autoridades. Todos los ciudadanos son iguales y su participación en el debate público debe entonces tener el mismo peso, que es el fundamento de la regla de una persona, un voto, que constituye la base de una deliberación democrática imparcial. En efecto, si los votos de cada individuo tienen el mismo valor, entonces el procedimiento democrático debe conferir idéntico peso a los intereses, valores y preferencias de cada individuo, lo cual potencia la posibilidad de que por medio de una deliberación democrática vigorosa pueda alcanzarse verdaderamente una solución justa e imparcial. La Corte Constitucional dice también en la sentencia C-522 del 2002, dice, y abro comillas, si los votos configuran la base de la deliberación democrática y participativa, entonces los procedimientos democráticos no pueden crear mecanismos de distinción o preferencias porque atenta contra la igualdad de las personas al conferir diferente peso a los intereses, preferencias y valores de los individuos, lo cual impide que en el proceso democrático se alcancen decisiones legítimas. Estamos hablando de legitimidad en la elección. Según la MOE, de los 167 municipios que integran las circunscripciones de paz, 77 de ellos tienen un déficit de cedulación que debe ser atendido, es decir, que el 46% de los municipios donde van a funcionar estas circunscripciones de paz necesitan políticas públicas de cedulación para la población antes de que se pueda acudir a las urnas. Es decir, si ya tenemos un problema de legitimidad por el doble voto o porque una persona pueda votar dos veces, tenemos un problema de legitimidad porque allí no se representa la mayoría de las víctimas del conflicto, sino una porción que decidió quedarse en estas zonas, pues además le sumamos que la gran mayoría de las personas que habitan en estas zonas ni siquiera están habilitadas para votar porque sus cédulas o no las tienen o no se encuentran inscritos. Presidente, por favor, silencio, porque es muy triste que sin escuchar pidan votar negativo y que cuando estoy hablando no escuchen y después voten de otra forma. Es lo mínimo. Continúo. Según la MOE también hay falta de acceso a los puestos de votación. Estamos hablando de los mismos municipios donde se van a crear las circunscripciones. Es decir, el 32% que están en las circunscripciones de paz tienen además dificultades para llegar a las zonas de votación. No solamente no están cedulados o no tienen la cédula inscrita y les van a permitir votar dos veces, sino que además para ellos es supremamente difícil llegar a votar en estas zonas. Entonces, ¿cuántas personas realmente van a terminar eligiendo las 16 circunscripciones? Es decir, realmente cuántas personas van a estar representadas en esos 16 representantes a la Cámara. Bueno, de los 167 municipios que componen las circunscripciones, 65 de ellos, es decir, el 39% reportan todavía hoy en día algún tipo de hecho violento. En el Doncello Caquetá, por ejemplo, en Caloto, Cauca, en Montelíbano, Córdoba, son los municipios donde más hechos violentos se han registrado. Sin embargo, y de los tres, Caloto representa el mayor con número de asesinatos. Con respecto a violencia política, el 37.4% de las víctimas registradas desde el 2016 a nivel nacional estaban en las circunscripciones especiales, gracias a que la mayoría de los atentados y secuestros contra políticos que ha habido en el país han sucedido en estos territorios, es decir, es los territorios donde más ha existido violencia política. La verdad es que la realidad de las circunscripciones de paz que se intentan crear son violencia, BACRIM, ELN, FARC, disidencias de las FARC. Ojo con esto, y ahora vamos a ver unos mapas: cultivos ilícitos, minería ilegal
y, como lo mencionábamos, falta de cedulación y desactualización de los datos. Miren este mapa. El mapa de la izquierda son las circunscripciones especiales de paz, y miren el mapa de la derecha donde están los cultivos de coca. Ya todos sabemos, ya lo ha dicho, aquí lo dije yo, y además puedo decir, porque ustedes lo vieron acá, fui el primero en advertir que ya estábamos por encima de 160.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca en un debate que ustedes me permitieron hacer aquí. Y ya después salió nuevo informe de la ONU donde habla de casi 188.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca. Pues el aumento de estas hectáreas, que fue un incremento del 52%, el aumento fue del 52% en los territorios donde históricamente las FARC estuvieron asentados, estuvieron operando ilegalmente, y donde están hoy ubicadas las zonas veredales transitorias. Mire, por ejemplo, en Antioquia, tuve la posibilidad hace poco de ir a Ituango, a San Andrés de Cuerquia, a Toledo, zona históricamente donde ha estado las FARC. La gente dice que nunca en la vida habían visto tanta coca como hay hoy, donde se supone que los señores están concentrados. Que nunca en la historia, ni siquiera en el momento de mayor operatividad de las FARC, habían visto tanta coca como la están viendo hoy en día. Los municipios donde más aumentó las áreas sembradas de coca son Tumaco, Tibú, Puerto Asís, El Tambo, Valle de Guamués, Sardinata, en el Tarra, Barbacoa, San Miguel y Orito, los cuales coinciden con las 16 circunscripciones de paz. Es decir, en los municipios donde más aumentó el cultivo de coca están hoy las 16 circunscripciones. La MOI advierte, el 76% de los municipios con circunscripciones especiales tienen cultivos ilícitos, prácticamente todos. Allí se ha concentrado más de la mitad de la coca producida en todo el país, debido básicamente a la falta de presencia estatal, falta de políticas públicas, lo discutimos acá también, y donde pues la economía en muchos de estos municipios se ha basado en el narcotráfico. Por lo tanto, gran parte de la población también en estas zonas pues se ha dedicado de una u otra forma a este tema. Casi la totalidad de las circunscripciones de paz han sido operados por las FARC. El control territorial también lo disputan allí otros grupos armados ilegales, lo que lleva a concluir que estas 16 curules pues fácilmente pueden terminar en manos de personas que no son víctimas, sino que están dedicadas al ejercicio del narcotráfico, mediante la utilización de la presión por vía de las armas, mediante la imposición de candidatos o de votos, o mediante la utilización del dinero que pueden invertir producto precisamente del narcotráfico, de manera que potencialmente estas 16 circunscripciones, donde hay una minoría de víctimas, donde no hay presencia del Estado, donde hay difícil acceso a la votación, donde hay falta de cedulación, va a quedar más fácilmente en manos de grupos ilegales o de disidencias de las FARC o de los mismos grupos creados por las FARC, hoy constituidos en partido político, más las 10 curules que ya tienen garantizadas por otro acto legislativo que se aprueba acá, 5 en el Senado y 5 en la Cámara. Bueno, esto ya es repetición, pero pues básicamente seguimos hablando de coca y expansión de minería. Esto lo habíamos discutido también. Donde ha disminuido el cultivo de coca es porque ha aumentado la minería ilegal. Es decir, no hay desaparición de grupos armados al margen de la ley, no hay presencia del Estado, y donde hay disminución de la coca no es por la acción del Estado, sino por el aumento de la minería ilegal. La minería criminal está presente en una tercera parte de estos municipios, en la que funcionan las circunscripciones. En la circunscripción primera, por ejemplo, de Nariño y Cauca Valle. En la circunscripción 3, en el Bajo Cauca, hay minería ilegal, gravísimo, además están acabando con el medio ambiente. En la número 5, en el Caquetá. En la número 6, en el Chocó.
en la 9 en el Pacífico Valle del Cauca, en la 10 en el Pacífico Nariño, en la 11 en el Putumayo, en el 13 en el sur de Bolívar y en el 14 en el sur de Córdoba y en el 16 en Urabá. Es decir, esto es en manos de la delincuencia y no del Estado de Derecho. Esto pone en riesgo la elección de estas 16 circunscripciones que fácilmente y en un juego de probabilidad quedarán más fácil en manos de ilegales que en manos de las víctimas. Las FARC tenían el control de este negocio en varios de los departamentos y varios de los municipios, y bueno, ahí quedan muchas dudas sobre cómo se escogerán estos temas. Y mire, vamos a ver circunscripción por circunscripción. Activos estratégicos de la nación. Este fue un debate que se dio también. El ministro de Defensa en algún momento dijo que en estas zonas no podía haber activos estratégicos de la nación, etcétera. Pero mire, en la zona 1 en Nariño, en el Valle del Cauca, hay reservas de oro. En la zona 2 en Arauca está Caño Limón Coveñas, explotación y explotación petrolera. En la zona 3 en el Bajo Cauca de Antioquia hay minería y distribución de energía eléctrica por Hidroituango, que va a ser la hidroeléctrica más grande del continente. En la zona 4 en el Catatumbo, zona petrolera. En la zona 5 en el Caquetá, yacimiento de estaño y carbón. En el Chocó, explotación de minería, especialmente de piedra caliza, plata, cobre y otros minerales muy importantes. En la 7 en el sur del Meta, en el Guaviare, extracción de petróleo y gas. En los Montes de María, ubicación de torres de comunicación indispensables para la comunicación del país. En la zona 10 del Pacífico y Nariño, petróleo, además de oro, plata y platino. En la zona 11 del Putumayo, explotación petrolífera y de madera, así como oro y carbón. En la zona 3 en el sur de Bolívar, explotación de madera y yacimientos auríferos que hoy en día se están explotando de manera irregular o ilegal, más extracción de petróleo y madera. En la zona 14, explotación de carbón mineral. En la zona 15 en el sur del Tolima, yacimientos de oro. En Urabá, la construcción del puerto que ya está, la minería, en fin, estamos donde no hay presencia del Estado, donde hay gran riqueza, donde le estamos dando la posibilidad que los bandidos se queden con estas 16 circunscripciones, no las víctimas, los bandidos, pues además hay gran riqueza para el país. De manera que, a modo de conclusión, pues el acto legislativo pretende crear 16 circunscripciones en lugares donde el grupo terrorista de las FARC ha tenido control, no solo territorial, sino a través de cultivos ilícitos, minería criminal, donde ha habido verdaderos corredores para la comisión de hechos punibles, donde los han seguido además actuando de manera ilegal algunos de estos grupos, y no solamente los hemos premiado con las 10 curules que ya se aprobaron acá, 5 Senado y 5 en Cámara, sino que además hoy les estamos poniendo en bandeja de plata para que se puedan ganar estas 16 curules adicionales. De manera que por estos argumentos antes expuestos, que creo que le estuve más hablando a la televisión que a los compañeros porque pues no todos están poniendo atención, pues presentamos esta ponencia negativa y esperamos que con el uso de la razón y de los argumentos como lo hemos venido haciendo, pues este acto legislativo sea archivado. Gracias, presidente.